pedirte que siempre traigas papel, pluma y anotes para que en tu casa lo vuelvas a estudiar. Sé que tienes una mente brillante, pero aún las mentes brillantes se le van las cosas. A mí se me va todo, tengo que repetirlo muchas veces. Y te pido porque es importante. Estamos viviendo tiempos muy fuertes, muy difíciles. Cada vez vemos noticias de guerras, de pestes, de fenómenos. Y tú y yo tenemos que estar muy seguros de nuestra fe. Tenemos que estar muy seguros de nuestra y de tu autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que prepararnos, adiestrarnos, equiparnos para todas las cosas que están por venir. Por eso, el estudio anterior, la serie anterior fue la Biblia, fue la palabra, el poder de la palabra. Ya tienes tú el poder de la palabra, ahora tú y yo tenemos que estudiar qué me da la palabra, autoridad y poder. Y es lo que pelean hoy en día estos dos pueblos. Poder, quieren tener la fuerza absoluta sobre territorios, sobre pueblos, y esto desencadena en muerte, en destrucción, y eso es poder, significa fuerza física. Y por eso pusimos el tema, autoridad y poder. Autoridad, que significa un derecho delegado, un derecho que fue un derecho legal que nos fue brindado, y que es ahí donde tú y yo tenemos que tener bien claro cuál es mi derecho, cuál es mi legado y también cuál es mi poder para poder ejercerlo en estos tiempos difíciles. Así que autoridad es el derecho de activar la habilidad, el privilegio, la autoridad delegada. Es un derecho legal. Y poder es la fuerza grande, es la autoridad de dominio, la energía, la capacidad física. Así que tú y yo tenemos que tener claro la diferencia entre una palabra y otra. Y el próximo domingo vamos a ver cómo ejercer esta autoridad y qué cualidades debo de tener para ejercerlo. Así que tú y yo tenemos que tener bien claro lo que tú y yo somos, instrumentos de poder y de autoridad. Y esto viene de Sousia, que significa autoridad sobre toda fuerza del enemigo, sobre todo lo que nos fue dado, nos fue delegado a través de Jesucristo nuestro Señor. Él lo hizo y nos los entregó a nosotros, y es lo que vamos a estudiar. Y quiero empezar con Apocalipsis 1:6, porque aquí en esta palabra vamos a leer Apocalipsis 1, 5 y 6. Por favor, ponme el 5, porque ese es el fundamento de lo que también vamos a ver. Ponme el versículo 5, por favor. Y esto es lo que tú y yo tenemos que creer y caminar en esta palabra, en esta verdad. Puedes mirar al que está a tu lado y dile: tú eres rey o reina, si es mujer, y sacerdote. Y tengo que creerlo. Y miren todos juntos, la Biblia dice así, vamos a leerlo fuerte. Y de Jesucristo es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de todos nuestros pecados a través de su sangre. Ahí le faltó, al derramar su sangre por nosotros. Pero ahora el 6, fíjate en el versículo 6. Y nos hizo reyes
y sacerdotes para Dios, su Padre. Así que tú y yo, el Señor derramó, hizo su misión, su comisión de morir, y ahorita lo vamos a ver en 3 puntos: morir, derramar su sangre y hacernos libres. Y ahora Él dice: tengo un pueblo que son reyes, que son sacerdotes para Dios su Padre. Dice: a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, bendice tu palabra. Derrama tu Espíritu Santo y que hoy podamos creer, Señor. Activa la fe de todo tu pueblo para que creamos estas promesas, estos hechos que tú ya nos has dejado. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho. Abre nuestro entendimiento, trae un espíritu de revelación, un espíritu de conocimiento a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Así cuando llegues más tarde a tu casa, vete al espejo y tú misma di: soy una reina y soy una sacerdotisa del Rey. Créelo, y tienes que caminar todos los días en esta palabra, todos los días. Amén. Número 1, 3 verdades. Esta autoridad y este poder fue dado primeramente a Adán y a Eva en el huerto. Y vemos en Génesis 1:26 esta palabra tan importante al principio, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer. Él puso esencia de Él. A mí me encanta, o sea, me bendice tanto cuando la Biblia dice que nos hizo a su imagen, a su semejanza. Y esto quiere decir que puso en nosotros muchas cualidades de Dios. ¿Qué puso en nosotros? La razón, puso lo que Él tiene, el intelecto, la capacidad de hablar, la capacidad de oír y la capacidad de escuchar. Son partes de las cualidades que tiene nuestro Padre y que las puso en ti, las puso en mí. Al decir el Señor, hagamos, está incluyendo a la Trinidad, está incluyendo a Jesús, está incluyendo al Espíritu Santo. Y algo que tú tienes que tener bien claro: el Señor nos hizo para vivir en comunidad, porque en el cielo así es. Y no solamente estaba la Trinidad, estaban millares y millares de ángeles viendo, oyendo lo que Dios estaba haciendo, creando toda la tierra, creando todo lo que existe. Y luego dice la Biblia: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y algo que dijo: señoree. ¿Y qué significa enseñorear? Gobernar. El hombre y la mujer les fue dado del cielo para poder gobernar, poder administrar, poder dirigir toda la creación. Fue puesto sobre él. Esa autoridad Dios el Padre se la da a Adán y a Eva. Y es aquí donde el Señor, nuestro Padre, confió en el hombre esta autoridad y este poder le fue dado. Y vamos a verlo rápidamente en la Biblia, que esto es muy importante, que tú y yo tenemos que tener claro. Si Adán y Eva lo tienen, sí, vino el enemigo, que es un ególatra, y que él lo que siempre anhela de parte de tuya es que tú le adores, que tú le rindas culto, que tú estés bajo su yugo. Es por eso que él mete pensamientos de maldad, pensamientos de depresión, pensamientos de orgullo, porque algo que distingue al diablo es la soberbia, es el orgullo, es la altivez. Por esa razón, los hombres buscan ser independientes y no tener bajo ellos una autoridad. Y eso también lo vamos a ver el próximo domingo. Así que esto es tan importante. Adán
al pecar, al escuchar la voz del diablo, le entrega a Adán al diablo, a su engañador, al mentiroso, le entrega lo que Dios había puesto, le había entregado a Adán. Adán, al obedecer la voz del diablo, le da lo que Dios le había entregado, la autoridad y el poder. ¿Están conmigo? Número 2, la pérdida legal de lo que Adán había recibido. Y esto es muy importante. Veamos Efesios 2, del 1 al 3, porque vamos a ir estudiando la palabra y espero en el Espíritu Santo que quede bien claro. Y fíjense bien, todos juntos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que en los hijos de desobediencia. Estamos viviendo en una sociedad que está yendo a las corrientes satánicas. No es la moda, no es que la libertad, no es mentira, son lazos que el enemigo está poniendo a la sociedad y a las naciones, de traer confusión y de traer turbación. Y sigue diciendo el versículo 3, todos juntos por favor, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tenemos claro, hay dos tipos de personas, ¿sí o no? Los hijos de desobediencia, los que siguen las corrientes del mundo, lo que está de moda, las redes sociales, lo que dicen y quieren influenciar. Y los hijos que ahora caminamos en el Señor. Nosotros en un tiempo estuvimos así, pero fuimos redimidos, lavados, salvados con la sangre preciosa de Jesucristo, y ahora vivimos en libertad. Amén, iglesia. ¿Puedes decir un amén? Y decir, yo soy de estos. ¿Verdad que sí? Así que la Biblia es bien clara cuando nos dice, era la manera en que tú y yo vivíamos antes. Pero ahora, sí, ya no somos iguales. Ya nuestro pensamiento cuando nos levantamos es para alabar y glorificar al Señor y confiar en Él. Amén. Fíjate lo que dice Juan. Me encanta esta palabra, Juan 8:34. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y dice así la Biblia. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Así es. Antes vivíamos siendo esclavos del pecado. Vivíamos atormentados por el pecado. Muchos le llamaban conciencia. ¿Sí o no? Ay, me remuerde la conciencia. ¿Por qué? Porque vivíamos esclavos del pecado. Pero el mismo Señor Jesús nos dice, tú vives esclavo porque haces lo que tu amo, el diablo, te dice que hagas. Pero el Señor nos dice, a libertad te he llamado. Amén. Y esto es algo que tú y yo tenemos que tener bien claro. Jesús mismo tuvo que enfrentar esta batalla al inicio de su ministerio. No había él todavía hecho una vida pública
cuando el diablo vino contra él, porque sabía el diablo el propósito de que Jesús viniera del cielo a la tierra. Y vemos en Lucas 4, vamos a Lucas 4. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Lucas 4:6. Y en Lucas 4:6 vemos la tentación, lo que el diablo le pide a Jesús que haga. La Biblia dice así, todos juntos, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta ¿qué? Y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Sí te das cuenta de lo que el diablo está diciendo? Yo tengo esta autoridad, tengo la potestad. ¿Por qué? Porque Adán me la dio. Y yo soy el que rijo a la tierra. Yo tengo la potestad. Y dice, y la gloria de este mundo. Siempre el pensamiento del hombre cuando pasa tragedias es: ¿por qué Dios permite esto? Sin darse cuenta, quien rige y tiene el dominio en la tierra ahorita es el diablo. La diferencia vamos a verla, pero en nosotros no. Dile al que está a tu lado, pero en ti no. Dice, porque a mí me ha sido ¿qué? Me la dio Adán. Y sabes, le está diciendo, y yo a quien quiero se la doy. Así que tú sabes, Jesús, de la misma manera que el diablo logró engañar a Adán, pretendía engañar a Jesús. ¿Cuál fue la mentira del diablo para Adán? Mira, Dios es mentiroso porque Él no quiere que sean como dioses. ¿Sí o no? ¿Qué le estaba tentando el diablo a Adán? Independencia, rebeldía. Dios es mentiroso. Tú puedes vivir libre. Puedes ser como Él, no quiere que seas como Él. Lo mismo le está diciendo a Jesús. Mira, si tú me adoras, te entrego todo. ¿Tú crees que Jesús no sabía que Él tenía la potestad y la autoridad de decirle, cállate? Y lo hizo. Y vamos a verlo. ¿Men? ¿Están conmigo? ¿O ya se me durmieron? Claro que no, porque esto está interesante. Efesios 2:2. Vamos a Efesios 2:2. Ya lo leímos, pero ahora con este contexto que acabamos de ver, fíjate bien. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme a ¿qué? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y esto es algo que tú tienes que tener claro. Jesús tuvo una batalla al igual que tú tienes batallas. Jesús tuvo las mismas tentaciones que tú tienes todos los días. Porque las tenemos. ¿Sí o no? Basta que vaya la comadre o vaya tu amiga de la escuela y te diga, ay, ¿para qué estás de mojiganga? Ay, de mojigata metida en la iglesia. Oye, tan padre que es la vida. Y tú perdiendo. Ahorita me acordé, cuando iniciamos la iglesia, éramos como 40, una chica se convirtió a Cristo. Fue tanto el coraje de su padre que la corrió de su casa, porque ella quería seguir a Cristo. Y él le decía, eres una mensa, eres una tonta, con muchas palabras. ¿Cómo es que te vas a hacer cristiana? Vas a echar a perder tu juventud. Y ella persistió, la corrió, se fue con la abuela que fue la que la trajo a Cristo. Y quiero decirles, él se volvió cristiano después. Pero ella tuvo que pasar ese proceso de prueba. Y lo soportó. Y vemos
Todos los días vienen pensamientos a tu cabeza. Y es aquí, ¿saben? El desayuno de mujeres, vaya la publicidad, va a tratar de pensamientos y de emociones. Por eso se llama Pasos Pequeños, Logros Gigantes. Así que invita a tus amigas. Y seguimos. Veamos por favor Romanos 6, versículo 16 y 17. Y fíjate lo que dice esta palabra de Romanos. Romanos 6, 16 y 17. Todos juntos, vamos a leerlo fuerte. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Ya se dieron cuenta? 17, todos juntos. Pero gracias a Dios. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Que aunque eras esclavo del pecado, a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Voltea a ver al que está a tu lado. Pero gracias a Dios que tú ya no eres esclavo del pecado. Ahora dile al que está del otro lado, pero gracias a Dios que ahora eres libre. Y dale un fuerte aplauso al Rey. Amén. Amén. Y esto es algo tan importante. Segunda de Corintios 4:4. Y aquí vemos la palabra, todos juntos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y esto es algo importante. Vemos a los gobernantes enceguecidos, ciegos del poder y del dominio y del control, sin importarles la destrucción y muerte de la gente, porque quieren tener poder. Y veamos el siguiente pasaje, por favor. Efesios 6:12. Efesios 6:12, todos juntos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos esta guerra, esta lucha diaria y constante. Y esto es algo que tú y yo tenemos que tener bien claro. ¿Quién es nuestro verdadero enemigo? ¿Sabes quién es tu verdadero enemigo? Tú mismo. Tú mismo, sí, el diablo, porque todos le echamos la culpa al diablo, pero también somos nosotros mismos y la influencia del mundo, de todo lo que nos rodea. Por eso es tan importante mantener nuestra relación constante con Dios. Amén. Para hacer fuerte nuestro espíritu. ¿Quién está conmigo? 3 y último. Para esto vino Jesús. Repite conmigo. Para esto vino Jesús. ¿A qué vino Jesús? A entregarnos otra vez el poder y la autoridad. Vamos a Lucas 4:1, por favor. Allá al principio de la tentación que nos escribe Lucas, al inicio del ministerio de Jesús. ¿Cómo empezó este ministerio Jesús? ¿Cómo dice la Biblia? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cómo empezó Jesús su ministerio? ¿Cómo empezó Jesús su ministerio? Lleno del Espíritu Santo, con poder, embestido de poder y de autoridad por el Espíritu Santo. Y fue la manera en que se enfrentó al diablo. ¿Estás conmigo? Ahí mismo, en Lucas 4, leamos los versículos del 5 al 8.
Y fíjate lo que dice la Biblia. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y el 6 dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y el 7, si tú, ¿cómo? Si tú, todo esto va a ser tuyo. ¿Qué anhela el diablo de parte tuya? ¿Qué quiere? Que le adores. Al adorarle, al rendirte a él, te conviertes en su esclavo. Y recuerda que la misión del diablo es hurtar, matar, destruir. Y la Biblia dice que ha sido mentiroso desde el principio. Por eso logró cautivar a Adán y a Eva, hablándoles con mentiras. ¿Estás conmigo, iglesia? Y dice el 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. ¿Qué hizo? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo derrotó Jesús al diablo? Con la palabra de Dios. Escrito está. ¿Cómo tengo que derrotar yo al enemigo? Con la palabra. Este es un arma poderosa. Me voy a morir. Ya no hay esperanza para mí. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Sino que viviré. ¿Para qué? Para contar las bondades, los milagros que el Señor ha hecho. Yo tengo tanto que contar. ¿No es cierto? Y publicar y agradecer al Señor. Pero ¿qué te dice el diablo? Mírate, ¿cómo estás? Tu hijo, ve cómo está. Y de pilón mi madre se cayó la semana pasada. Se fracturó el fémur. Y ahí me tiene yendo hasta el ISSSTE porque mi madre, o sea, sí se dan cuenta. Y yo enferma de los bronquios. Y mi madre en el hospital que la van a intervenir con 85 años encima. Pero miren, yo dije, Señor, tienes el control. Tienes el control. Mi madre ya está en su casa, está de muy buen ánimo, creyendo, confiando en Dios. Todo tiene solución si ponemos nuestra confianza en el Señor. Él toma el control. Pero ¿qué hace el demonio? Mírate. ¿Y tú qué dices? ¿Qué crees? Y mira. El Señor me levantará. Y aunque un ejército acampe alrededor, ¿qué dice? No temeré. Porque en el Señor está mi confianza. ¿Puedes darle un fuerte aplauso al Rey? Vamos ahí en Lucas 4:14, fíjate ahí mismo, versículo 14. Y Jesús volvió, ¿en qué? En el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Siempre el Señor. Yo me pregunto, Jesús siendo Dios, tuvo necesidad de levantarse de madrugada para orar a su Padre. Siendo Dios, conociendo a su Padre, tuvo esa necesidad todos los días de dejar la cama tibia y blanda para poder conversar con su Padre Celestial. ¿Qué? Qué difícil es para nosotros levantarnos.
y buscar la presencia de Dios. Qué difícil se nos hace confiar en Él nuestro día. ¿Por qué? Porque mi carne anhela seguir acostada y más que ahora viene el frío. Ay, sí, quédate. Ay, qué rica está la cama. Y es real. ¿Para qué te levantas? ¿Para qué haces ejercicio, verdad, Wagner? ¿Verdad, Eliani? ¿Para qué? ¿Para qué dejar de comer pan si está bien rico? Y así lo hacemos. Porque mi carne, dame. Quiero. Y esto es algo que tú y yo tenemos que aprender a tener bien claro el propósito por el cual Dios te escogió. A mí me emociona que de millones de personas se haya fijado en mí. ¿No es un privilegio? Y que Él me llame hija, ¡wow! Y no solo hija, que me haya escogido para compartir la palabra todavía, ¡wow! Y también te llamó a ti, no te hagas. Y esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. Es nuestra misión y comisión. Jode al que está a tu lado, te están hablando. Ya no, ¿verdad? No. Efesios 2, 4 al 6. Vamos a Efesios 2. Vamos rápido. Ya. Efesios 2, del 4 al 6. ¿Ya lo tenemos? Amén. No, todavía no. Efesios 2, aquí está. Y dice la Biblia, fíjate bien, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. El versículo 5, todos juntos. Aún estando nosotros, ¿cómo? ¿Qué hizo? Nos dio vida juntamente. Por gracia somos salvos. ¿Cuál era nuestra condición anterior? Muertos. Pero ahora, ¿qué dice? Nos dio juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Versículo 6. Todos juntos. Y juntamente con Él. Y asimismo nos hizo sentar. ¿En dónde? ¿No te da gozo esto? Que aún estando muertos, primero nos dio vida. Número 2, nos resucitó y ahora estamos sentados a la diestra de Él. 3 cosas hizo el Señor. Repite conmigo, 3 cosas hizo Dios conmigo. Me resucitó. ¿Sí o no? No resucitó. Luego, primero nos dio vida, nos dio vida. No resucitó y ahora ¿en dónde estoy posicionada? Sentada en lugares celestiales con Él. Y si tú te das cuenta, habla en presente y juntamente con Él no resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Habla en presente. Allí estoy. Junto al Señor. Y de esa promesa y con esa fe, con esa certeza, tengo que caminar todos los días, confiando en Él. Amén, iglesia. Y el versículo 7 dice así, ya no lo puse ahí, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén, iglesia. Amén. No te asombra, no te maravilla lo que el Señor ha hecho por ti y por mí. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque te ama. Porque te ama. Iglesia, es el tiempo de confiar y creer. A pesar de las circunstancias, nuestra esperanza debe estar en el Señor.
Efesios 1, del 15 al 23. Y esto es muy importante. Y esta es la oración que Pablo hacía por los efesios. Y esta es la oración que el Señor hoy te dice a ti, iglesia, la mies. Y dice la Biblia, todos juntos, por favor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que nos dé y dé revelación y en conocimiento de Él. Esto es lo que tú debes de anhelar todos los días. Dame ese espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Sigamos, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de ¿qué? De su poder, de su fuerza. ¿Qué me dice este pasaje? Debo de creer en su poder, en su grandeza, en su fuerza, autoridad y poder que tú y yo ya tenemos. Amén, iglesia. Versículo 20. La cual operó resucitándole y sentándole en los lugares. ¿Dónde estás tú? ¿Has tenido vida? ¿Has resucitado? Y estás sentado a la diestra del Padre. Jesucristo nos abrió el camino para que tú y yo llegáramos al Padre. Amén. Versículo 21. Sobre todo y autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Que se ponga de pie. ¿Quién es la iglesia? Te lo dio a ti. Te lo dio a ti. Mira, amado, Dios se lo dio a Adán. Y el diablo quiso retar a Jesús para que también a Jesús lo sometiera bajo sus pies. Jesús sabía que lo iba a derrotar, pero no a la manera que el diablo quería, sino a la manera que el Padre Celestial lo había planeado. ¿Sabes? Adán perdió la autoridad en el huerto, pero Jesús venció a Satanás en el desierto. Jesús lo derrotó como hombre con las armas que le dio el Padre. ¿Cuáles fueron? Su Espíritu Santo y la palabra. Y ahora Jesús venció a la muerte al resucitar. Y Él ahora, teniendo ya, adquirió, le robó, le arrebató al diablo todo dominio, se la entrega a la iglesia. Y fíjate lo que dice el versículo 23, y lo vas a leer con fe. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena
en todo. Es para ti, es para mí, es para todo aquel que cree en Jesucristo como el Señor de su vida. Tú lo tienes, tú lo debes de ejercer. Pueden subir rápido los chicos de la alabanza. Y por último quiero dejarte esta promesa que Jesús nos dejó en Lucas 10 del 17 al 20. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y tienes que caminar todos los días en su palabra. La Biblia dice así para sus hijos: volvieron los 70 con gozos diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan. ¿En qué? En tu nombre. Versículo 18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Palabras de Jesús. Versículo 19. Todos juntos, levanta tu mano, quien tiene esa autoridad. He aquí, te doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Otra vez, he aquí, te doy de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. Amén, iglesia. El 20. El 20. Pero no te regocijes de que los espíritus se te sujetan, sino que regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús ya lo hizo. Te entrega el poder, te entrega la autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda hueste de maldad. Ningún arma forjada prevalecerá en tu contra. ¿Quién dice un amén? ¿Quién tiene gozo en su corazón? ¿Quién tiene esperanza? Nada podrá tocarte si tú crees en Él. Amén. Cierra tus ojos y levanta tus manos y dile: lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Lléname, lléname de ti. Lléname de tu presencia. Ven, Señor. Es mi jardín y yo lo cuidaré. Ya no me quedaré callado. Mi adoración levanto. Es mi jardín y yo lo cuidaré. Ya no me quedaré callado. Levanta tu voz. Tu presencia es mi jardín y yo lo cuidaré. Amén. Ya no me quedaré callado. Mi adoración levanto. Tu presencia es mi jardín y yo lo cuidaré. ¿Sabes lo que estás declarando? ¿Cuál es esa presencia del Espíritu Santo, del Señor, de Jesucristo en tu vida? Y yo lo cuidaré. ¿Cómo lo voy a cuidar? A través de la alabanza, de la adoración. Lo que el diablo anhela que tú hagas con él, que le adores. Tú debes de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Adorarlo, glorificarlo. Ese es el gran privilegio de nosotros, sus hijos. Adorarle en todo tiempo y cuidar ese jardín, porque es su presencia. Y hoy quiero hacerte esa invitación. Si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo, no tienes la seguridad de salvación, con tus ojos cerrados, baja tus manos. Y hoy quieres estar seguro de que eres su hijo. Así con tus ojos cerrados, solo levanta tu mano. Levanta tu mano para confirmar que Jesús es tu Señor y que tú eres parte de esa herencia celestial.
hizo por ti y por mí. ¿Qué me toca a mí? Creer, obedecer, confiar en que el Señor llevó mis cargas, llevó mis enfermedades, llevó mis aflicciones. Él ya lo hizo, solo tengo que obedecer y caminar en Él y con Él confiados. ¿Quién da un fuerte amén? Y decir, tengo autoridad, tengo poder en Cristo Jesús mi Señor. Amén, iglesia. Y así con tus manos levantadas, dale gracias por lo que Él ya hizo por ti. Dale gracias porque estás sentado a la diestra. Sabes, nosotros como cristianos tenemos el gran privilegio de morir una vez y nacer dos veces. Vamos a morir físicamente, pero vamos a tener dos vidas. La primera, la que hemos ya obtenido, como leímos en Efesios, Él nos dio vida. Hemos nacido nuevamente físicamente, pero también hemos nacido espiritualmente, y se culminará cuando sea la resurrección con Jesucristo. Pero los hijos de ira, los hijos de desobediencia, tendrán dos muertes y una vida. Gracias al Señor. Dile gracias, Señor, por haberme escogido y por haberme amado. Despídenos, Señor, con tu paz. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Pon tu mano en tu cabeza y dile, y me cubro con tu sangre preciosa, creyendo que nada me tocará. Ningún arma forjada prevalecerá en mi contra. Me cubro con la sangre preciosa del Cordero. Soy tu hijo y sé que tú caminas conmigo. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.